Candidatos y candidatas de la Convención Constituyente por sectores independientes de organizaciones culturales y comunitarias territoriales de la Araucanía realizaron un punto de prensa afuera de la Intendencia de la región para manifestarse sobre dos puntos importantes: el Tratado de Libre Comercio TPP-11 y las recientes acciones de violencia de Estado contra las comunidades mapuches en el territorio. Hoy día nos encontramos con diversos compañeros y compañeras que nos están acompañando en este punto de prensa. Nos interesa decirle al territorio de la Araucanía que se le ha puesto suma urgencia a la discusión del TPP-11, el Tratado Transpacífico. Nosotros creemos que el gobierno le ha puesto suma urgencia porque efectivamente este Tratado Transpacífico tiene implicancias de amarre, tiene implicancias de una especie de camisa de fuerza que le quieren poner a todos quienes hoy día queremos cambiar la Constitución. Este tratado fue redactado en un comienzo por las mismas transnacionales. Estas mismas transnacionales, al ver afectado sus ganancias en nuestro país, pueden demandar al Estado chileno sin ningún problema porque el tratado lo permite. Estas demandas son llevadas a árbitros internacionales que son financiados por estas mismas transnacionales y en un 72% han fallado siempre a favor de las transnacionales. El rechazo a las recientes acciones de violencia ejercidas por la Policía de Investigaciones y Carabineros contra las comunidades mapuche fue el tono final de esta importante actividad frente a la Intendencia Regional de la Araucanía. Estas organizaciones sociales y territoriales sabemos el territorio que pisamos y sabemos también, ¿cierto?, que desde hace muchos años los territorios del Gualmapu se han bañado en sangre. Fuimos testigos entonces hace pocos días de cómo el Estado desplegó sus fuerzas policiales, casi 800 efectivos, que invadieron varias comunidades y los de Mayeco y causaron muchos daños en las familias del sector. Un operativo que fue avalado, ¿cierto?, por los sistemas judiciales también, y el mismo día que se daba el veredicto de las sanciones que tendría Carabineros de Chile por el asesinato de Camilo Catrillanca y la tortura de un adolescente mapuche. Queremos trabajar por un Estado plurinacional y todo esto que está ocurriendo no coopera en nada, no ayuda en nada, al contrario, ¿cierto? Este Estado sigue entonces manteniendo la misma línea que hemos visto en estas últimas décadas de desconocer, ¿ya?, a los pueblos originarios y sus derechos colectivos. Es nuevamente un acto de violación, no solo de los derechos del pueblo mapuche, sino que también de los niños y niñas del pueblo mapuche que vivieron esta violencia excesiva, donde observaron cómo se disparaba incluso a sus animales. Hay relatos de niñas y niños que observaron cómo estos carabineros asesinaron a sus animales con disparos y tuvieron que ellos enfrentar el ingreso de los carabineros en sus viviendas. Así es que esta es una situación inaceptable que rechazamos rotundamente y que esperamos que se resuelva en la nueva redacción, en la redacción de la nueva Constitución, donde los pueblos originarios deben ser reconocidos y también sus derechos políticos, como el derecho al territorio, a la autodeterminación y la autonomía. La solución de este problema viene a través del diálogo, a través del respeto, a través de relaciones interculturales verdaderas, donde no se enfrente el pueblo mapuche al Estado de Chile de una manera desigual en cuanto al poder que tienen de resolver este problema, en donde no venga el Estado a imponer su forma de ver las cosas, a imponer sus intereses por sobre los intereses del pueblo mapuche, sino que conversen de igual a igual. Este punto de prensa terminó aproximadamente pasado el mediodía y contó con la participación de varios medios de comunicación social de la región. Despachó para ustedes desde Temuco, capital de la región de la Araucanía, señal abajo de la línea Televisión Comunitaria.